Sean todos muy bienvenidos a este espacio que hemos abierto para el aprendizaje en la palabra del Señor. Un estudio bíblico los miércoles a las 7 de la noche y hemos venido avanzando a ese llamado que nos hace el Señor en su palabra a ejercitarnos en la piedad. Y en esa tarea estamos, de aprender de ese llamado que nos hace el Señor, de eso que parece ser el privilegio de unos pocos. Resulta que la Biblia lo hace el deber de todo cristiano. Y nosotros pensamos que eso de la piedad es un asunto de algunos personajes muy particulares de la vida cristiana, de la vida religiosa, que de pronto con determinada consagración son los que lo alcanzan. Pues eso que nosotros a veces denominamos como un artículo de lujo, para la Biblia es un deber de todo creyente. Es un llamado de todo creyente. Y ese es el desafío que tenemos hoy en la palabra del Señor. Sean todos muy bienvenidos los que han venido llegando. Allí están, por favor, recuerden regalarnos un saludito allí en el chat. Nos ayuda para saber que usted está conectado y podernos estar allí reconociendo los unos a los otros. Por favor, déjese ver allí a través de un saludito, unas palabras de ánimo, de desafío. Permítanos reconocerle que allí está con nosotros. Nos ayuda para saber de qué manera estamos logrando llegar a las personas y estamos teniendo un impacto. Si usted está viendo este programa luego de que lo estamos reproduciendo los miércoles a las 7 de la noche, lo ve después, puede dejarnos un comentario allí en la caja de comentarios en YouTube, en el canal. Allí nos deja un comentario, nos ayuda, una retroalimentación, de qué manera le ayudó y le ayuda en su peregrinar cristiano, una reflexión como la que estamos teniendo, la verdadera piedad. En el marco de lo que venimos reconociendo, ejercítate en la piedad. Entonces vamos sin más preámbulo a dar lugar a este espacio de aprendizaje en la palabra del Señor. Y vamos a irnos acercando al texto. Vamos a iniciar con el texto que hemos venido tratando durante estos días. Y no quiero despegarme a este texto porque estamos meditando en esto de la verdadera piedad. Ahora estamos acercándonos al llamado que nos hace el Señor a través del apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y 8. Dice: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate. Y ahí es donde viene el llamado. Ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Ese es el texto bíblico que estamos tocando. Y estamos partiendo de esa expresión, de ese mandato, de esa orden que nos da el Señor allí a través del apóstol Pablo, y es: ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Y una de las cosas que hemos venido contemplando con relación a la piedad, podemos resumirla. Hemos tenido a este llamado de ejercítate en la piedad los 2 miércoles anteriores. Es desde donde venimos trabajando este tema de ejercítate en la piedad. Y podemos recogerla en la frase de este pastor, este teólogo inglés del siglo XVIII, que ustedes tienen ahí en pantalla y pueden ir leyendo. Este llamado que nos hace el Señor a ejercitarnos, podemos reconocerlo en esta expresión de este teólogo. Dice: la devoción significa una vida entregada o dedicada a Dios. Eso significa. Y dice: por tanto, el hombre devoto, el hombre piadoso, la mujer piadosa, es el que ya no vive según su propia voluntad. Ya no vive según su propio capricho, según su propio consejo. Y aquí entonces el texto nos sigue diciendo, la frase o las palabras de este teólogo inglés. Dice: es el que ya no vive según su propia voluntad. Ya no vive según su propia voluntad, o el camino o el espíritu del mundo, sino solamente según la voluntad de Dios, que considera a Dios en todo. ¿Sí? Que considera a Dios en todo. Voy a avanzarlo aquí para que ustedes lo puedan seguir leyendo. Que considera a Dios en todo, que sirve a Dios en todo. Ese es el hombre, la mujer piadosa.
que trabaja para Dios, va al supermercado para el Señor, atiende a su familia como padre, como madre, como hijo, atiende a su familia como hermano, atiende a su familia como abuelo, como nieto, atiende a su familia y lo hace para Dios. Va a trabajar, hace el ejercicio de su profesión, lo hace como para Dios. Es lo que estamos hablando de un hombre o una mujer piadosa, ¿sí? Considera a Dios en todo, que sirve a Dios en todo y que hace todas las partes de su vida cotidiana, partes de la piedad. Cada aspecto de la vida cotidiana. El diálogo que sostenemos con el vecino, la relación que tenemos en el trabajo, el manejo de las redes sociales, la manera de administrar nuestros recursos, nuestro dinero, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestro hogar, nuestros bienes materiales. Todo eso es parte de la piedad y allí se refleja la piedad. Allí se refleja. No pensaría uno que todos sus aspectos tienen que ver con la piedad. ¿Qué tiene que ver la piedad con las redes sociales? Claro, porque el hombre y la mujer piadosa viven para Dios. Toda su vida la administran y la dirigen para Dios. Y eso es lo que encontramos, es el llamado del Señor. Y sigue diciendo, dice, todas las partes de su vida cotidiana, partes de la piedad, al hacer todo en el nombre de Dios y bajo las reglas que se conforman a su gloria. O sea, vive para la gloria de Dios. Este teólogo inglés creo que nos dejó un buen legado allí, una manera de recoger lo que hemos venido trabajando en ese llamado del Señor, de ejercítate en la piedad. Ese llamado del apóstol Pablo a Timoteo y que se extiende hasta nosotros ese llamado. Y una de las cosas que estábamos recogiendo y estuvimos recogiendo son esos tres como elementos que Jerry Bridge, en un libro que él escribe sobre la piedad, él va a decir que la piedad se compone de 3 elementos. La devoción se compone de 3 elementos y es el temor a Dios, el amor de Dios y el deseo de Dios. El temor de Dios es el tema que estaremos tratando y buscando trabajar hoy, el que estaremos tratando de hacer acercamiento. Y quiero iniciar con esta frase. Inicié con la de William, con el teólogo inglés, tratando de recoger lo que habíamos visto los 2 miércoles anteriores y yo creo que ahí logramos recogerlo. Si usted no logró participar, recuerde que puede ir al canal de YouTube y allí puede observarlo sin ningún problema. Recogimos los 3 elementos y vamos a iniciar hoy con el elemento del temor de Dios. Y John Murray, que es un teólogo también, nos va a dejar tremenda frase allí, entre muchas frases. Hay otro par de frases que tengo de él durante este tiempo que estaremos compartiendo. Y dice, el temor de Dios es el alma de la piedad. Estamos hablando de ejercítate en la piedad, estamos hablando de ser devotos, estamos hablando de vivir para Dios, estamos hablando de pensar para Dios, de mirar para Dios, hablar para Dios, manejar nuestras relaciones para Dios, administrar nuestra vida para Dios, ser profesionales en el área en el que somos profesionales y hacerlo para Dios. Todo, ser padre de familia, ser hijo, ser abuelo, ser sobrino, ser nieto, ser esposo, ser cónyuge para Dios. Esa realidad la debo vivir para Dios. ¿Te imaginas cómo sería la vida distinta si pensáramos de esa forma? Si cuando vamos en nuestro vehículo, para quienes manejan, vamos en nuestro vehículo y se nos atraviesa alguien y nosotros administráramos la vida para Dios, ¿cuál sería nuestra reacción? Si alguien por error o con intención nos hace algún mal, si nosotros vivimos para la gloria de Dios, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestra reacción frente al sufrimiento que nos causan las acciones de los demás? Algunas veces actos premeditados y otras veces cosas que se salen de las manos de todos y nos afectan, nos tienen un impacto sobre nosotros. ¿Cómo viviríamos nosotros como hombres y mujeres piadosos a la luz de esta idea de el temor de Dios es el alma de la piedad? ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo administraríamos nosotros la vida?
las relaciones de familia. Creo que eso se va haciendo como todo un desafío, esta expresión, lo que vamos tocando acá. Y es el temor de Dios. En algún momento lo mencioné, la expresión temor de Dios, piedad, piadoso, devoto, son palabras que han caído como en un desuso dentro del cristianismo. Que haya un desuso de estas expresiones fuera de la iglesia, pues apenas es natural, porque nadie está pensando en temor de Dios fuera de la iglesia, nadie está pensando en una vida piadosa, máxime cuando traemos a la memoria la palabra piedad, traemos a la vida una connotación religiosa. No nos debe sorprender que el mundo no tenga mucha conciencia, no haga uso de estas expresiones, pero sí nos debe hacer a nosotros pensar el hecho de que la iglesia, los creyentes, hoy no hagan uso de estas palabras. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos una expresión como qué mujer, qué hombre tan devoto? Y posiblemente si alguien nos dijera eso, es posible que sintamos y experimentemos algo de vergüenza, porque eso nos pondría en un plano muy diferente al que hoy anhelamos nosotros como seres humanos, nos pondría como en otra dimensión. Y es posible que no sea parte de la perspectiva que nosotros tenemos de la vida. Eso es parte de esa realidad que vivimos. Ese término que ha quedado en un desuso, que se volvió una expresión arcaica, anticuada, pero para la escritura no. Jeremías 32:40, usted tiene la cita ahí, puede ir tomando nota. Recuerde que les recomendé tener la Biblia a la mano, una tarjetita de notas, y de todas maneras, si no, por alguna razón no puede tomar nota porque va en su vehículo y va escuchándome, o va en este momento apenas llegando a casa, le invito para que una vez llegue, esté tranquilo, vuelva a ver el programa y tome nota de los textos bíblicos y los lea detenidamente. Jeremías capítulo 32 versículo 40 dice lo siguiente: haré con ellos un pacto eterno. Está hablando de algo futuro y está hablando de esa continuidad del pueblo de Dios. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. ¡Uy, eso nos gusta! Nos gusta eso, volvámoslo a leer. No dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. ¡Uy, eso nos gusta! Pero mire lo que sigue. Pondré mi temor en sus corazones, y así no se apartarán de mí. Pondré mi temor en sus corazones, y así no se apartarán de mí. Ay, no, nos gustó, nos quedó sonando como la primera parte, ¿no? Nos entusiasmamos con la primera parte. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarle mi favor. ¡Qué bien! Pero luego nos dice: pondré mi temor en sus corazones, y así no se apartarán de mí. Estamos hablando de ejercitarnos en la piedad, y un elemento de esa piedad, de esa devoción que el Señor nos llama a tener, porque colocábamos en los programas que hacíamos anteriormente, en lo que ya habíamos tocado hace 8 días, hace 15 días, decíamos que piedad está muy ligado a esa expresión, a esa devoción que la Escritura también de alguna forma nos llama a sostener. Y definíamos devoción a partir de un personaje del Antiguo Testamento, Enoc. Si no lo recuerda, tenga presente, ahí están los programas en YouTube para que usted los pueda ver, ¿sí? Nos entusiasmamos entonces con la idea de que el favor de Dios está con nosotros, pero aquí tenemos el desafío. Observe lo que dice Hechos 9:31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor e iban creciendo en número, fortalecida por el Espíritu. Mire lo que nos está diciendo. O sea, esta era una iglesia que vivía en el temor del Señor. O sea, que esto no es una realidad que pertenece solamente a una experiencia del Antiguo Testamento. Es una realidad para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento. Es un desafío. Y no es algo arcaico que podamos ir desechando como así, como tan rápidamente ir dejando de lado. No, no podemos. Tenemos un llamado de parte del Señor.
Nos dice que la iglesia andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Un paralelismo ahí. Temor del Señor y fortaleza del Espíritu Santo. Y creo que aquí uno tiene que ir puntualizando cosas. En una época como la nuestra, donde se habla mucho de la llenura del Espíritu y tantas experiencias espirituales, pero con una casi total ausencia de la vivencia del temor, de una devoción, de una piedad, de una vida para el Señor. Creo que eso no conjuga. Una iglesia llena del Espíritu, pero una iglesia que no testifica del Señor, una iglesia que no vive el Señor, unos hogares que no reflejan al Señor, unas conductas, unas formas de relación, una manera de administrar la vida, una manera de llevar nuestra profesión que no da cuenta de lo que somos, creyentes, hijos de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que sentirnos como movidos por el Señor. El temor del Señor, y así lo va a contemplar el apóstol Pablo y Pedro, y son las citas que ustedes tienen ahí en pantalla. Pablo y Pedro nos van a hablar de que el temor del Señor tiene como motivación, o sea, poder vivir una vida santa y justa es algo que se da como resultado de poder vivir ese temor de Dios. El poder vivir santa, justa y santamente es el resultado de vivir en ese temor de Dios. No es el resultado de nuestro esfuerzo, de cambiar simplemente las apariencias, una conducta. Uy, ahí viene fulano, tengamos esta conducta o cambiemos el vocabulario. No, donde estemos. Y no tenemos que ser el aguafiestas de las reuniones familiares, no, de ninguna manera. Podemos ser hasta el alma de la fiesta. Pero ¿en qué término lo estamos siendo? ¿En qué término lo estamos siendo? ¿Estamos nosotros dando cuenta de esa bondad de Dios? Y ahí es donde nos vamos encontrando con ese desafío del Señor, cómo nos va llamando. Voy a leerles un par de versículos de esos que tenemos ahí. Voy a leer el 2 de Corintios y voy a leer 1 de Pedro. Dice 1 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Se da cuenta? O sea, la manera, el temor de Dios tiene es toda una motivación para vivir santa, justa y santamente. ¿Cómo se logra vivir esa santificación de Dios en nosotros? Esos cambios, hablábamos esta semana con mi esposa de algo, y de una situación X que estábamos compartiendo. Dice, mira, mientras no haya la conciencia de que yo necesito cambiar, no habrá un cambio, ¿sí? Es que los cambios no son como por generación espontánea. Ve, yo ayer era tan malo y hoy me desperté como siendo tan bueno. No. Tiene que haber una conciencia, porque el arrepentimiento es un acto consciente. Y el temor a Dios es un acto consciente, no es un estado de inconsciencia en el que entro, como que ya dejo de ser yo y alguien toma la dirección de mi vida y como que yo pierdo la conciencia de quién soy. No, eso no es así. Yo sigo siendo Sergio, pero ahora experimentando y viviendo ese temor de Dios que va generando en mí esa conciencia de pecado, que va generando esa conciencia de que me he venido apartando. Y por eso el texto en 2 de Corintios dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. La santificación es una obra del Espíritu Santo y en otras oportunidades lo he mencionado. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros necesita tener una conciencia de esa manera en cómo estamos quebrantando la voluntad de Dios. Y esto se logra a través de esa vivencia de ese temor de Dios. Quiero leerles también el último texto que tenemos ahí, que es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Ya que invocan como Padre el que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Vivan con temor reverente. ¿Se da cuenta?
vivan con temor reverente. Ese llamado, esa insistencia de cómo debemos vivir nosotros. Estamos hablando de la verdadera piedad, estamos hablando de ejercitarnos en la piedad, y un elemento de la piedad es el temor de Dios. Y ese temor de Dios, mire cómo lo vamos tratando de ir descomponiendo en la manera en cómo el Señor Jesús en la Escritura nos va dando luz a todos nosotros en la comprensión del texto. Cuando pensamos en el Señor Jesús, usted dirá, pero ¿por qué el Señor Jesús está citando a Isaías? Porque es que Isaías está hablando del Señor Jesús. Y cuando Isaías habla del Señor Jesús en el capítulo 11, versículo 3 dice, Él se deleitará en el temor de Dios. En una profecía, 800 años de que el Señor Jesús naciera, estaba anunciándose a través del profeta Isaías al Señor Jesucristo. Y mire lo que nos dice ese versículo 3, Él se deleitará en el temor del Señor. Y si nosotros caminamos en pos de Jesús, si somos nosotros los que peregrinamos detrás del Señor, ¿cómo es que nosotros debemos vivir? De manera diferente. ¿Será que para nosotros el temor no es algo que entra a jugar, no es algo con lo que tenemos competencia? No, eso es como de otros, eso es como de algunos, como lo decía al comienzo, o lo mencionábamos hace 15 días que estuvimos hablando de que pronto era un artículo de lujo de algunos personajes de la vida religiosa. No es un artículo de lujo de algunos personajes de la iglesia o religiosos. Eso no es así. La piedad y la devoción, y así el temor de Dios como elemento fundante de esa devoción y esa piedad, es algo que es un deber de todo creyente. Es el llamado para todo creyente. Y no necesitamos estar en un claustro religioso para poder vivir la piedad. Es allá. Y el Señor Jesús nos enseñó de cómo Él, estando allá, insertado en el mundo, el Señor Jesús nunca estuvo alejado del mundo, caminó entre pecadores, se sentó con prostitutas, se sentó con publicanos, se sentó con pecadores, compartió con el uno, con los judíos, con los judíos, estuvo con todos sentados a la mesa, compartiendo, intimando con ellos, teniendo momentos muy personales con ellos, hombres y mujeres, estuvo con ellos, compartiendo. De toda índole, de todas condiciones sociales, y estuvo siempre viviendo a la luz de lo que dice Isaías. Él se deleitará en el temor del Señor. Qué precioso. Y ese es el llamado que nos deja a nosotros. ¿Cómo debería ser nuestra vida a la luz de ese ejemplo que nos está dando el Señor Jesús aquí en su palabra? ¿Cómo debería ser? Lo que resulta complicado con relación al temor de Dios es que tenemos una serie de confusiones con relación al temor, porque si la palabra temor a veces la consideramos como miedo, pánico, y sí. Pero mire que hay una diferencia aquí, y no es en el significado del temor como esa impresión de ese ser inmenso, inmaculado, eterno, soberano que es Dios. No es la pérdida de esa conciencia, todo lo contrario, es la recuperación de esa conciencia. Es la recuperación de esa conciencia. No pierda de vista eso. El temor de Dios no es la pérdida de conciencia de quién es Dios, no, es la recuperación de la claridad de quién es Dios. Y efectivamente, cuando pensamos en temor de Dios, entonces salta a nuestra mente la idea de miedo, y es como la sensación de una llenura de ansiedad, ¿sí? También viene a nosotros el impacto de la grandeza. Son las dos acepciones o dos formas de entender la expresión temor de Dios a la luz de la Escritura. Esa ansiedad que se despierta al estar frente a Dios, o el impacto de la grandeza que lleva a la reverencia, a la admiración, a la honra, a la sujeción. Siendo las dos, el impacto de la grandeza parece ser que el efecto es diferente. En uno es miedo y en el otro es caer postrado en un reconocimiento, en una honra, en un estado de honra al Señor. Pero teniendo los dos conceptos, la idea del impacto de la grandeza del Señor. En los dos conceptos está, en esas dos acepciones encontramos el impacto de la grandeza del Señor. Y por eso necesitamos aclararlo,
porque es poco amigable el término temor de Dios. Nos trae muchos como tensiones y no es muy claro qué es en realidad lo que quiere comunicarnos. Cuando pensamos para comprender la idea de temor de Dios como ese miedo lleno de ansiedad, creo que el mejor ejemplo es Adán. No es el único, el mejor. El mejor ejemplo es Adán. ¿Y por qué el mejor ejemplo es Adán? Porque usted recuerda en Génesis capítulo 2, versículo 8 al 10, luego de que han comido de la manzana, dice el texto del versículo 8, dice: cuando el día comenzó a refrescar, ya le había pegado cada uno su mordisquito a la manzana. Bueno, no sabemos si era una manzana, si era una guama, si era un chontaduro, no sabemos. Un mango, no sabemos. Vamos a hablar de un fruto. Entonces, cuando comenzó a refrescar, ya cada uno le había pegado su mordisquita al fruto, había ya hecho lo que no debía. Y va a decir: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Oyeron que el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Miedo. Se llenaron de ansiedad. ¿Se da cuenta? Se llenaron de ansiedad para esconderse para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Qué tremendo esa expresión allí, ¿no? Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, le dijo Adán, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Este miedo se caracteriza, y es este miedo del que estamos hablando acá es el que caracteriza a la persona que es totalmente ajena a Dios. Es el miedo que caracteriza a quien es totalmente ajena a Dios. Aunque debemos reconocer algo. Y es que vivimos en una sociedad que ha perdido por completo el temor de Dios. ¿Sí? Por completo el temor de Dios. Lo ha perdido. Su conciencia está cauterizada. Su conciencia está cauterizada. Y el temor de Dios no es una realidad hoy dentro de la sociedad. Por eso la gente hace y deshace sin ningún reparo, sin ningún criterio. No hay ninguna conciencia de que algo esté mal, algo esté bien. No, cada uno hace lo que le parece y lo que quiere y lo que considera. Porque cada uno es el que valora y valida si esto que estoy haciendo es correcto, si esto que pienso es adecuado, si esto que estoy mirando es lo que debe ser, si aquello otro es o no es. Cada uno. Entonces se perdió la idea del temor del Señor. Y creo que de esto nos habla el apóstol Pablo. Esa cita no la tienen ustedes allí en la pantalla, pero si está tomando nota, escríbala. Romanos 3:16 va a decir: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y creo que el apóstol Pablo cita este versículo porque es una cita del Antiguo Testamento. Es el Salmo 36:1 el que está citando el apóstol Pablo. Y en esa cita lo que hace es como anunciar algo que va a ocurrir. Y es: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y creo que hoy vivimos en una sociedad que no tiene la más mínima noción de qué es el temor de Dios, la reverencia, la honra del Señor. No lo tiene. No lo tiene. Esa es la realidad en la que nosotros vivimos hoy. Estamos hablando de que ese miedo es parte de esa realidad de quien no conoce al Señor. El creyente no vive con miedo, pero sí vive con él. Recuerde, no perdemos la noción de la grandeza de Dios, la recuperamos. Y el creyente tiene tan clara la grandeza de Dios que por eso el temor de Dios es parte de su peregrinar. Y es parte de esa conciencia. Es parte de ese diario vivir. Y por eso la piedad es un reflejo de la devoción es un reflejo de ese temor de Dios. El temor de Dios como elemento de la piedad, como elemento de esa devoción. El impacto de la grandeza de Dios. ¿Y por qué el cristiano no tiene miedo? No tiene miedo porque tiene algo muy claro.
Y es que el cristiano la tiene clara en que ha sido librado por la gracia de Dios. Ha sido librado por la gracia de Dios de la ira de Dios. El creyente, el Hijo de Dios, tiene claro eso. Ha sido librado por la gracia de Dios de la ira de Dios. Ha sido librado. ¿Sí? Pero algo que tiene claro el creyente es, ha sido librado por la gracia de Dios de la ira de Dios, pero hay algo que sí lo tiene claro. Y es que aunque ha sido librado de la ira de Dios, del castigo eterno, no ha sido librado de la disciplina de Dios contra la conducta pecaminosa que en algún momento puede presentarse en nuestra vida. Entonces hay una conciencia. No vivo para Dios en razón de miedo al infierno. No. Porque ya no hay temor al infierno. Una vez el Señor ha tocado mi vida y le pertenezco a Él, ya no vivo con el pánico del infierno. No, ya no vivo muerto del miedo por ese impacto de esa ira de Dios. No, ya fui librado por el sacrificio del Señor Jesús de ese impacto de la ira de Dios. Pero sí le tengo claro de que no he sido librado de la disciplina de Dios contra esas conductas pecaminosas que hay en mi vida. Y cuando pienso en esa disciplina de Dios, no estamos pensando en la condenación eterna. Estamos pensando en lo que el salmista vivía en el Salmo 32 que leíamos esta mañana. Y es, mi verdor se convirtió en sequedades de verano. O sea, parte de la disciplina de Dios sobre ese personaje que estaba dedicado al pecado. Posiblemente David fue el autor de este salmo. Siendo David el autor de este salmo, David se había deliberadamente cometido unas faltas, unos pecados, había quebrantado la ley de Dios, había pecado, y vino el trato de Dios para con él, la disciplina de Dios. Entonces fue librado del castigo eterno. Dice, el creyente es librado del castigo eterno, pero no es librado de la disciplina del Señor contra esa conducta pecaminosa que nos lleva a tomar decisiones desacertadas, a desviarnos, a inclinarnos a donde no debemos inclinarnos, a poner nuestra mirada en lo que no debemos poner. En ese sentido todavía le tememos a Dios, porque sabemos que Él tiene todo el poder para tratar con nosotros. Tiene todo el poder para tratar con nuestra vida. En ese sentido todavía dependemos de Él. Le tememos a Él. Filipenses 2:12, que es lo que encontramos en la diapositiva anterior, dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. La salvación es una expresión de la gracia de Dios. Pero esa salvación hay que vivirla. Hay que vivirla. ¿Y de qué manera se vive? Con temor y temblor. Hay que vivirla con temor y temblor. Ya leíamos Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17, ya lo habíamos leído. Es así como el Hijo de Dios, la persona que camina con el Señor, en esa persona el temor de Dios se convierte en honra, en reverencia, en admiración a Dios, no en el pánico. No es posible que un creyente tenga pánico de Dios. No es posible. No es posible. Recuerda el Salmo 32. Bienaventurado el varón a quien sus transgresiones le han sido perdonadas. Eso es maravilloso. Pero mientras callé, mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Estaba marchitándose ese hombre por dentro, estaba consumiéndose David por dentro. El temor a Dios despierta en nosotros adoración, amor, reverencia a Dios. Eso es lo que despierta el temor de Dios. Murray va a decir, el temor de Dios es el alma de la piedad. Recuerda que con esa frasecita iniciamos. El temor de Dios es el alma de la piedad. Es el alma, es lo más interno. Queremos ser hombres y mujeres piadosos. Queremos recuperar esa devoción que debe ser parte de esa vida de fe.
Pues quiero decirles que si queremos recuperar eso, el alma de esa piedad, de esa devoción, es el temor de Dios. Es esa conciencia de la grandeza de Dios, esa inclinación a Él, en esa dependencia de Dios. El temor a Dios es el que despierta todo esto en nosotros. Y es así como aquí hay un cambio de enfoque y para nosotros debe ser muy claro, ¿sí? El temor de Dios en el creyente no se enfoca en la ira, en la condenación. No, porque ya no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Pero ya no nos enfocamos en la ira. El temor de Dios en el creyente se enfoca en la majestad de Dios, en la santidad de Dios y en la gloria de Dios. Allí se enfoca, allí se enfoca. Un ejemplo de este impacto de la santidad de Dios es Isaías capítulo 6. Ustedes recordarán que Isaías capítulo 6 es el llamado de Isaías, un precioso pasaje, donde Isaías dice, uy, por poco y me muero yo acá con esto que ha pasado, y el hombre lanza un grito apenas ve a Dios y dice, uy, de mí que soy hombre muerto en medio de un pueblo de labios pecadores. Entonces el hombre se ve muerto. ¿Sí? Vi al Señor excelso y sublime, dice el versículo 1, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban, dice el texto, llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con otras 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. En esa expresión, mientras Isaías tiene un impacto por esa presencia de Dios, lo que hacen los ángeles que están allí, esos serafines que están allí, dice que cubrían sus pies, cubrían sus rostros y con 2 volaban. Una expresión de reconocimiento de la majestad de Dios. El creyente ya no tiene temor a la ira de Dios. El creyente lo que ahora tiene es una admiración a la majestad de Dios, a la grandeza de Dios. Por eso les decía, no pierde nunca la conciencia de quién es Dios, precisamente porque la tiene clara. ¿Y por qué la tiene clara? Y si la tiene tan clara, entonces ¿cómo no va a sentir miedo? No siente miedo porque tiene claro lo que es ese Dios, esa majestad, esa gracia de Dios que le ha salvado y le ha redimido. Y por esa salvación que le ha redimido, ya no tiene pánico de presentarse delante de Dios. No tiene pánico, no tiene temor, miedo. Está extasiado frente a esa grandeza. Y su éxtasis frente a esa majestad divina, lo que lo hace es caer en adoración, en honra, en reconocimiento de quién es Dios. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 dice, al verlo caía a sus pies. Está hablando del encuentro del apóstol Juan con el Señor Jesús. Al verlo caía a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. ¿Te das cuenta? La presencia de Dios no consumió a Juan. ¿Y por qué no lo consumió? Porque él ya había sido librado de la ira de Dios. Pero sin embargo Juan no pierde la conciencia de quién es Dios, quién es Jesús delante de quién está. No la pierde. La tiene, la recupera. Y porque la recupera, la tiene clara y sabe entonces cuál es la manera en cómo él debe proceder. Creo que aquí nos encontramos con un grave problema en nuestro tiempo. ¿Y cuál es como ese grave problema en nuestro tiempo? Y es como la familiaridad con Dios. Voy a usar un par de expresiones un poco molestas que espero las puedan entender. Dios se volvió mi pana. Para quienes no están familiarizados con el término, el pana es como uno de los míos, como mi cercano, como mi igual, el que me entiende en todo, el que me comprende en todo, el que está conmigo en todo, en las buenas, en las malas, en las fechorías, en las cosas. Entonces Dios se volvió mi pana. O sea, se volvió tan cercano que ya participa hasta de mis fechorías. Participa aún de mis locuras, de mis pecados,
de mis quebrantos de la ley de Dios. Y creo que eso es una de las situaciones difíciles del cristianismo de nuestro tiempo. Y es que posiblemente hemos hecho mucho énfasis en el amor de Dios y hemos perdido la conciencia del llamado al temor de Dios. Hemos hecho mucho énfasis que hay que hacerlo, el amor de Dios, pero si nosotros en una balanza, porque la Biblia mantiene un equilibrio, si en una balanza donde encontramos un equilibrio, hacemos más fuerza sobre una de las partes, lo que hacemos es desequilibrar la balanza. Y creo que cuando hacemos un énfasis en el amor de Dios y no se enfatiza el temor de Dios, entonces estamos en un grave aprieto. ¿Por qué? Porque no importa cómo vivas, Dios igual. No importa lo que hagas. Dios es tu pana. Tú es tu pana. ¿Cuál pana? No, por favor. Estamos con una familiaridad con Dios casi irreverente. Es más, la manera en cómo a veces nos dirigimos a Dios. Nos acercamos a Él en oración. Creo que da cuenta de nuestra irreverencia. Ese distanciamiento que no estamos conservando con Él. ¿Sí? Nos dirigimos a Dios en oración y se nos olvida que necesitamos recobrar ese sentido de admiración y profunda reverencia de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y debemos empezar otra vez a verlo como esa majestad infinita que es Él, a quien todo le pertenece. Como creador y sustentador del universo, todo le pertenece. Todo le pertenece. Hay un cántico que yo le invito para que usted lo revise. Es el cántico de Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 al 4. Parte del cántico que levantan allí en esa adoración a Dios. Y mire los términos como se refieren a Dios. Y creo que la familiaridad nos está haciendo caer en un estado de irreverencia bastante complejo. ¿Sí? Un concepto adecuado del temor de Dios nos llevará a adorarlo a Él correctamente. O sea, si yo tengo claro de quién es Dios, eso me llevará a adorar a Dios correctamente. ¿Sí? Y no solamente me llevará a adorarlo correctamente, sino que me llevará a llevar una vida, a tener una conducta, a tener unas acciones, a sostener unas relaciones, a manejar una dirección de mi vida. Recuerdo la frase con la que iniciamos, que les dije era para recoger la idea de lo que habíamos visto las semanas pasadas. Ese temor de Dios no solo nos llevará a adorarlo, sino que también regula nuestra conducta. ¿Qué es lo que estamos pensando con relación a la persona que quizá nos ha ofendido? ¿Qué es lo que estamos pensando con relación a la situación allí, ese negocio que estamos teniendo? ¿Qué es lo que estamos pensando con relación a eso que estamos cultivando en el corazón? Que hemos venido cultivando en el corazón. Y no queremos prestarle mucha atención. El temor de Dios no solo nos lleva a postrarnos, sino a vivir para Él. No solo nos lleva a postrarnos, nos lleva a vivir para Él. El temor de Dios nos lleva a eso. No es solo cantar bonito. No. Eso es fácil. Bueno, algunos no cantamos muy bien, pero no es tan difícil. Le dije que de John Murray teníamos otra frase. Y dice, lo que adoramos y a quién adoramos determina nuestro comportamiento. Lo que adoramos y a quién adoramos determina nuestro comportamiento. Uy. De manera que si nosotros invertimos la frase es, mi comportamiento está reflejando de a quién estoy adorando. Si yo estoy adorando al Dios de la Escritura,
se está viendo reflejado en mis actos, en lo que yo pienso, en lo que yo hago, en mis relaciones, en el manejo de mis redes sociales, en lo que yo escribo en mis redes sociales, en la manera en cómo estoy llevando las relaciones de familia, en cómo ejerzo mi profesión, en cómo estoy viviendo como ciudadano, cómo estoy administrando la vida. ¿Está reflejado allí? Hay un personaje, un pastor, se llama Albert Martin. Habla de 3 elementos esenciales del temor de Dios. ¿Sí? 3 elementos esenciales. Y me parece que es muy oportuno. Un concepto correcto del carácter de Dios. Le decía que no es una pérdida de conciencia. Es recuperar la conciencia de quién es Dios. El temor de Dios no es una pérdida de conciencia de la grandeza de Dios. Es una recuperación total de la grandeza de Dios. Es un concepto correcto del carácter de Dios. Quien teme a Dios tiene un concepto correcto. Y cada día está buscando crecer en ese temor porque cada día va conociendo más ese carácter de Dios. Un segundo elemento es un reconocimiento constante de la presencia de Dios. Y es que la tiene clara. Dios va conmigo a todas partes. En el sistema masivo de transporte, cuando voy en el servicio público, cuando voy en mi vehículo, cuando voy por la calle, cuando voy al centro comercial, cuando salgo del centro comercial, voy a la galería, voy a la plaza de mercado, voy al supermercado, cuando estoy con mi esposa, cuando estoy con mis hijos, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy jugando, cuando estoy jugando un partido de fútbol, cuando estoy jugando un partido de baloncesto, cuando voy a piscina, cuando voy a tal lugar, cuando estoy de paseo, cuando no estoy de paseo. Un reconocimiento de la presencia de Dios, de la constante presencia de Dios con nosotros. Y una conciencia permanente de nuestra obligación hacia Dios. Y esto me llamó la atención, porque nosotros siempre pensamos que es Dios el que tiene obligaciones con nosotros, ¿no? Ay, Dios, tú eres el Padre, soy tu hijo, Señor, yo soy tu hijo, tú eres el Padre. Y me llamó la atención porque esa es la manera en que como piensa el cristianismo hoy. No, yo lo merezco, Señor, yo merezco esto porque yo me he manejado muy bien. No, creo que estamos tan equivocados con esa ley de la retribución que nosotros manejamos constantemente. Yo le digo a mi esposa permanentemente, no, yo no merezco nada. Y yo constantemente le desafío a ella, no, es que yo me merezco. No, nosotros no nos merecemos nada. Dice, pero muy exagerado. No, exagerado no. Es que yo no merezco nada de Dios. Todo lo que Dios me lo da por su gracia. Me lo da por su gracia. Ayer nada menos pensando, estábamos en un diálogo, mi esposa y yo, y estábamos meditando cómo el Señor nos ha traído hasta el día de hoy, nos ha bendecido. Y decíamos, Dios nos ha permitido obtener esto con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, pero hasta aquí. Y no es que lo merezcamos. Ha sido la gracia de Dios. Y creo que hemos perdido la conciencia de nuestra obligación con Dios por estar pensando en la obligación que Dios tiene con nosotros. Hemos perdido la conciencia de nuestra obligación hacia Dios por estar pensando en la obligación que Él tiene para con nosotros. Piensa, libera. Quiero terminar con este texto bíblico y es Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos. ¿Cómo se teme al Señor? Guardando su palabra. No hay otra manera. Recuerden, no hay cristianismo autónomo. No, yo soy cristiano a mi manera. No, esa vaina no existe. Eso no lo inventamos nosotros, es un invento nuestro. Pero no existe. El temor de Dios se refleja y se vive guardando los estatutos, guardando sus mandamientos. Así se vive. El temor a Dios debe ser una de las grandes motivaciones para obedecerle y debe generar obediencia. Debe generar obediencia. Mis hermanos,
¿A qué nos lleva esta idea de ejercítate en la piedad? Y estar recuperando el contenido de lo que es esta expresión arcaica que ha caído en desuso, poco contemplada, una expresión poco usada, pero que la Escritura constantemente nos está recordando, y es el temor de Dios. ¿A qué nos desafía? En medio de este llamado que estamos recibiendo de parte del Señor a ejercitarnos en la piedad. Escríbalo ahí en el chat, yo lo tengo aquí para leerlo si usted nos comparte algo. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a dejar que sea el Señor quien nos desafíe en este camino. Señor, gracias por tu palabra y el desafío que nos haces a caminar contigo, Señor, en ese temor, reverencia y reconocimiento de quién eres. Que sea pues tu gracia, Señor, con nosotros, sustentándonos y dirigiéndonos en todo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de meditar en tu palabra, en ese llamado que nos hace, Señor, a la verdadera piedad, a ejercitarnos en la piedad. Y hoy, Señor, en esta contemplación de esta verdad bíblica olvidada, que es el temor de Dios, esa reverencia, esa honra, esa recuperación de esa conciencia de quién eres. No es la pérdida de quién eres, no es la pérdida de conciencia de quién eres, es la recuperación de la conciencia de quién eres, que nos lleva a rendirnos, a humillarnos, a hincarnos delante de ti y a reconocerte como Señor de nuestras vidas. Estamos en tus manos, Señor, y gracias por este espacio que nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Me alegra mucho que estemos aquí compartiendo. Recuerden, en 8 días nos estaremos viendo, continuaremos en esta reflexión, en ese segundo elemento de la verdadera piedad, o ese llamado de ejercitarnos en la piedad. Estaremos en ese segundo elemento. Hoy tratamos el temor de Dios. Reciben un abrazo, que esta noche sea una noche de descanso, de recuperar fuerzas. Este resto de semana, estamos a mitad de semana, este resto de semana sea un espacio para disfrutar de ese buen cuidado de Dios y estar seguros de que el Señor camina con nosotros. Un abrazo para todos y que la bondad de Dios me les acompañe y que esta noche sea una noche de descanso, de disfrutar lo bueno que ha sido el Señor. Un abrazo para todos.